Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y cirujano plástico certificado, y como ustedes saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor, con este concepto de integrar de forma holística la belleza y la salud. Y para esto el día de hoy tenemos un temazo con una invitada de lujo que es Mónica Strauss. Ella es psicóloga, es experta en nutrición y en medicina funcional y tiene una manera de integrar justamente el deporte, la nutrición y el bienestar, el conocernos a nosotros mismos, muy particular, y por eso me dio mucho gusto que aceptara la invitación el día de hoy. Gracias, Moni, por estar con nosotros. Al contrario, gracias, Ari. Platícame cómo surge todo este interés siendo tu psicóloga de base. ¿Cómo empiezas a darte cuenta que pues, hay que ir incluyendo más piezas al rompecabezas, ¿no? Pues básicamente experiencia personal. Bueno, yo estudié psicología y tuve anorexia. Y bueno, vengo de una historia un poco compleja y pues resulta que yo, por más que iba a terapia, por más que hacía ejercicio, por más que, bueno, dejaba de comer y supuestamente comía sano y saludable, pues yo veía que algo faltaba, ¿no? Entonces, pues poco a poco empecé como a ver sobre... Pero ahí ya titulada, ya graduada de ya psicología. Titulada. Okay. Ajá. ¿Y entonces? Y entonces como que empecé a buscar opciones para mí y de repente me fui encontrando, yo digo que... en mi libro digo epifanías, ¿no? Epifanías que son, de repente he encontrado en mi camino personas, situaciones que me llevan por caminos para ir sanándome a mí misma, ¿no? Y entonces, bueno, pues entré a la medicina funcional, después a la nutrición funcional y me apasioné. De hecho, hasta dejé un rato la psicología y me clavé 100% en esto. Y la verdad es que empecé a sanar desde otro lugar, ¿no? Y sentí lo que nunca había sentido, una sanación integral, no nada más era física o mental o emocional, sino todo empezó a funcionar adecuadamente. Y bueno, pues ahora sí que digo que mi trabajo, mucha gente te dice, oye, es que trabajar es como, ¿no? A veces no le debes dedicar tanto tiempo. Yo digo, la sanación ha sido mi trabajo, porque por un lado, como yo he sanado, he ayudado a muchas personas, pero al mismo tiempo ayudar a otras personas me ha ayudado mucho a sanar, porque de repente en mis consultas o en el instituto me encuentro a alguien con mis mismos padecimientos y esto ha sido increíble. La verdad es que ha sido muy... Es que eso es a lo que voy, pero quería yo entender o que nos des un poquito un panorama así como en la línea del tiempo. Siendo psicóloga, ves esto y te metes cuántos años después, cuánto tiempo pasa, y esto que me dices, dejo de dar consulta o me alejo un poco de la psicología, y luego cómo fundas el otro instituto y hasta que ahorita llegamos a tu libro y a todos los demás, el curso o el diplomado que das de 5 o 6 meses para integrar todo esto. Pero quería yo entender un poquito en la línea del tiempo, ¿cuánto tiempo llevas en esta búsqueda o en esta... Pues llevo 28 años. Llevo 28 años, en donde, digo, hace 20 años yo era la loca que hablaba del orgánico. No estoy para nada a favor de no comer azúcar y de ser vegano y de ser paleo sino uno de mis fundamentos, porque lo he vivido en carne propia, es como la base, digo, back to basics, ¿no? La base del ser humano. Y creo que cuento un poquito mi historia. De repente, bueno, yo tuve anorexia cuando estaba estudiando psicología. Okay. Bueno, cuando estaba estudiando psicología ya a los 20. Y entonces entré en pues ya esta relación con los alimentos. Estuve en una clínica y a partir de ahí, pues los alimentos eran mis peores enemigos, ¿no? Y empecé a sanar desde el lado de cómo empiezo. Bueno, a ver, me voy a regresar tantito, ¿no? Que esto es uno de los fundamentos también de la nutrición. Una de las cosas que me sucedió, agradezco muchísimo a la psicóloga y a la clínica en donde estuve, pero uno de sus bases es, y que creo que hoy se sigue utilizando mucho en trastornos de conducta alimentaria, es te voy a engordar, no te voy a nutrir. Okay. Y entonces, pues literalmente tienes que comer pizzas, tienes que comer esto, etcétera. Pero nunca hubo como la parte fundamental de la nutrición.
¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, yo me empezaba a sentir pues muy mal, desnutrida, o sea, ya estaba en el peso. Mi relación con los alimentos empezó a ser bastante buena. Bueno, después de muchos tiempos, ¿no? Es todo un viacrucis lo que pasé por ahí. Y después brinqué a vigorexia, a correr, triatlones, nadar, etcétera, ¿no? Que eso sucede mucho pues cuando tienes un trastorno de alguna conducta que hoy se le conoce como adicciones, cuando no está bien sanada. Entonces, también me metí muchísimo al mundo del ejercicio. Pero digamos que cuando te vuelves en esta línea de la vigorexia o entras en esta línea de la vigorexia, te permitías ahí sí, entonces empezabas a comer más y pero entonces lo tenía que quemar. Exacto, ¿no? Pero exacto. Hacías ejercicio para quemar lo que comías. Okay. Sí. O sea, por supuesto de una manera obsesiva. 3 horas en el gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y trabajaba mucho, ya tenía mis hijos también tuvieron muchas circunstancias, por supuesto, yo no tenía la microbiota y la salud que debería tener para pues, tener a mis hijos, entonces ellos fueron niños con muchas alergias y muchos padecimientos al principio, entonces yo tenía que empezar a buscar como muchas opciones diferentes, ¿no? Una de las grandes cosas que me llevó esta medicina holística que viene de la palabra whole, ¿no? No es como porque hoy la ven así como medio rara o vamos a decir integrativa o funcional. Hoy ya un nombre muy nuevo que es sistémico. Es uno de mis hijos estaba bastante ya muy mal de alergias. De hecho, nos íbamos a ir a Houston, a una clínica, porque aquí el pediatra me decía no hay manera. Y entonces me invitaron a una cena, una alumna me invitó a una cena y me tocó una doctora al lado de mí que ni conocía. Y ella era acupunturista y iridióloga. Y entonces no sé por qué, le empecé a contar de Bernardo, mi hijo, y me dijo, oye, si vamos a tu casa, coincidentemente, te decía esto de las epifanías, era una alumna mía que era vecina. Y entonces le dije, pues vamos, y fuimos, y le abrió los ojos y me dijo, este niño lo que tiene es una intoxicación de medicamentos tremenda, ¿no? Y en ese momento le hablé a mi pediatra, bueno, al otro día le dije, oye, me está diciendo esta doctora que lo vaya a ver, me dijo, haz lo que sea. Y fuimos con ella y ahí... ¿Y sí le dabas muchos medicamentos? Muchísimos. Okay. O sea, cada 15 días tenía que tener antibiótico porque de verdad tenía muchos padecimientos alérgicos, rinitis alérgica, tenía intolerancia a la lactosa. O sea, era un caso muy complejo. Y entonces, pues hasta el día de hoy, que Bernardo hoy tiene 28 años, su vida cambió y su salud cambió, ¿no? Entonces, estas son de las primeras, como que empecé a decir, ya no me quiero quedar solo en la medicina tradicional, que yo por la experiencia en mi vida, pues el ABC era como mi segunda casa con mis papás, y entonces empecé a encontrar otras maneras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo de como correr demasiado, ser muy buena mamá, ¿no? Todo perfecto. Llegó un momento como a mis 40 en donde me empecé a sentir muy mal de salud. O sea, pero te sales de imagínate, o sea, 20 años en esta parte como medio obsesiva o para un lado o para el otro, pero siempre como exagerado, ¿no? O haces mucho ejercicio, sí, o estás queriendo ser la super mamá, o estás queriendo siempre exigiéndote mucho a ti misma. Se llama, bueno, ahorita donde iba a llegar es que tengo este padecimiento, me empiezo a sentir muy mal y tengo una fatiga suprarrenal, ¿no? Hoy se conoce como fatiga crónica. Y la verdad es que en términos más así cotidianos se dice que es el síndrome de la superwoman. ¿Qué es eso? La supermamá, la superesposa, la superhija, la super. Y llega un momento en que, pues literalmente ya desde una parte técnica, las glándulas suprarrenales ya no pueden, ¿no? Entonces llegué a mi límite. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Pues esta pila, literalmente, que te tiene, pero pues que se va desgastando y ya no la recuperas. Y entonces ahí yo, oye, pero pues si yo hago súper ejercicio, si como perfectamente bien, soy psicóloga, ¿qué está pasando, no? Y bueno, pues es el momento en que entro mucho más a la parte espiritual, donde todo... Ahí no había instituto todavía. Ahí ya había instituto. Ya ves, te lo brincaste. Ahí ya había instituto. ¿El instituto cuándo surge? Es que empieza de una manera como muy chistosa, porque pues llevo muchos años trabajando y de repente un día mi esposo me dijo, Mónica, ¿estás segura que quieres seguir trabajando? O sea, no estás ganando mucho y te veo desgastada. Y entonces... Ahí dabas pura terapia así. No, ahí estaba, estudié chef en el Culinary Institute of America y entonces me metí en la parte de nutrición
con la cocina. Entonces tenía un centro culinario donde hablaba de cultura. Y la psicología ahí estaba Ahí un poquito. la psicología no Ok. la pelaba. De hecho, la psicología la empecé a tomar hace otra vez unos 5 o 6 años. Ok, y entonces estamos con la parte de chef y la cocina. Y entonces me dice mi esposo, ¿quiere seguir trabajando? O sea, con los niños y todo. Dije, sí, me voy a dar un año sabático. Bueno, nunca pensé que fuera un año sabático. Y ahí me senté a escribir y fue el primer módulo de Comida Sana, Vida Sana, que es uno de los módulos de mi diplomado. Y entonces empecé a darlos en casas. Y entonces ahí ya iba a casas, gente venía a mi casa y otros. Y entonces toda la semana daba cursos, ¿no? Iba a las casas. Y eso es lo que te tenía exhausta. Eso. En la parte laboral, pues. Pues realmente, fíjate que lo que me tenía exhausta era mi vida completa. Y no era lo que hacía, sino era... Y sigue siendo, porque creo que no te puedes despegar al 100% de tu personalidad. Pero es que mi mente todo el tiempo está trabajando y trabajando. En el libro cuento mucho la historia, pues, desde mis papás. O sea, yo desde chiquita estoy programada, por supuesto, y estoy trabajando a hacer todo lo contrario. Ha sido todo un viaje muy lindo, pero a hacer, ¿no? Entonces, pero el hacer... ¿Tienes hermanos? No, soy hija única. No eres hija única. Soy hija única. ¿Y eras niña de 10 todo el tiempo y así? Cero, porque mis papás, mi papá le dio un derrame cerebral cuando yo tenía 5 años. Uh-huh. Y vivió 25 años enfermo y mi mamá era alcohólica. Entonces, pues me dediqué a cuidar a mis papás toda la vida y por eso era el hacer, cuidar, ¿no? La muerte ha estado muy presente en mi vida y entonces pues siempre es... Pero entonces tenías responsabilidades desde muy chiquita. Desde muy chiquita. Y un poco por ahí crees que viene todo lo demás. Sí, definitivamente viene ahí, ¿no? Y entonces ya llegó el momento con la fatiga crónica en donde, entonces empiezo a hacer en este año sabático el manual y empiezo a dar clases y entonces ya en esta crisis tremenda, una vez una alumna llega y me dice, oye, Mónica, te veo muy mal. De verdad me paraba a trabajar, que gracias a Dios tenía mi trabajo, pero arrastraba la cobija literalmente. Uh-huh. Mucha gente me dice, no es que tengo fatiga. No, es que no sabes lo que es la fatiga crónica. O sea, porque sí, de verdad no te puedes levantar. Y entonces me dijo, te veo muy mal. Te voy a dar la tarjeta de un doctor, ¿no? Y entonces no sé si hayas escuchado sobre Dieter Lenoir. Es un doctor ayurveda muy picudo aquí en México, que es 100% alternativo. Digo, él es doctor de la UNAM, etcétera. Y entonces pues dije, voy a ir con él. Y yo estaba súper medicada, etcétera. Llevaba ya 1 año y medio, pues con muchos medicamentos y me sentía cada vez peor. Y entonces llegué con Dieter y Dieter me dijo, Mónica, a ver, dejas los medicamentos y es momento de descanso. O sea, esa es tu medicina. Y ahí fue otra de estas epifanías donde cambió mi manera 100%. Dije, me voy a meter a esto, ¿no? Y entonces me metí mucho más a estudiar ayurveda, medicina integrativa y cuando ya empiezo con Dieter, eso es, y la parte espiritual, ¿no? Con el ayurveda, en ese momento estaba estudiando también un diplomado de disciplina de la mente, como que reconecté. Porque psicológicamente voy a terapia desde que tengo 18 años. O sea, soy una mujer muy trabajada. Uh-huh. Pero por esa época era todo aquí, ¿no? Entonces, que si mi mamá, mi papá, el tío, el primo, lo que inventes, ¿no? Está aquí, pero ¿y cómo lo reconectas, no? Y entonces empieza pues este camino espiritual donde me meto mucho con Joe Dispenza, con Deepak Chopra, muchas meditaciones, mis clases yo llevo 25 años haciendo yoga prácticamente pues 3-4 veces a la semana y reconectar, en mi libro se llama Volver para habitarme. Y entonces hoy, ¿no? Lo que es mi propuesta, bueno, el instituto empieza a crecer. Y empezó con estos 6 meses, después ya me instalé en Virreyes, creció, después me fui a Santa Fe. Pero ahí ya le metiste la parte espiritual y o sea, de estar solamente como chef y la cocina, ahí ya sumas la otra parte. Ahí hay medicina. Después de Dieter, digamos. Ajá. Antes de Dieter ya había medicina, nutrición y cocina. Y ya después le meto la parte emocional,
vamos a decir, tu la espiritual y pues, ¿qué será? Hace 5 años o 6 ya metí otra vez la parte psicológica porque me clavé muchísimo en el trauma. Entonces, ahorita estoy o sea, todo el tema de trauma, las heridas traumáticas, PTSD y todo esto. No solo de la infancia como la crianza que nos platicabas de tus papás, sino lo que te haya pasado si tuviste un accidente, si... Es que hay 3 tipos de trauma, ¿no? El trauma que se llama trauma con T mayúscula, que este trauma con T mayúscula son estos eventos que conocemos y que son traumáticos, el duelo, un accidente, etcétera. Luego está el trauma con T minúscula, que son pequeños eventos, pero que son persistentes, por ejemplo, el bullying para un niño, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero tiene el mismo impacto que el trauma con T mayúscula. Y luego vienen ACEs, o se llaman experiencias adversas en la infancia, que es, si es el primer año de vida, tiene un impacto fuertísimo. Luego es hasta los 7 años, luego hasta los 15 años y hasta los 18 años. Entonces, dependiendo en qué edad sea el trauma, y por supuesto que no haya sido sanado, mayor es el impacto. Y el tema es que el impacto es a nivel físico, fisiológico. O sea, hay relación, sobre todo en experiencias adversas en la infancia, son 12 experiencias adversas. Dependiendo de las experiencias adversas, es qué porcentaje tienes de poder tener cáncer, de poder tener problemas cardiovasculares, diabetes, o sea, a largo plazo. Hicimos un episodio hace no mucho de epigenética y entonces hablaban mucho de esta relación que tiene y cómo se activan pues, estos genes que traemos o la información que traemos de acuerdo a lo que estamos viviendo o al entorno que tenemos. Aquí, cuando tú ya llegas al punto de voy a integrar todo esto, creces en el instituto y el programa que tienes que empieza ahora, el diplomado de 5 meses, ¿a partir de cuándo ya tienes esta estructura totalmente armada como nos la estás planteando? Desde el 2015. Hace 10 años. O sea, tú ya tienes alumnas de 10 años de graduadas de tu diplomado. Ya tengo alumnas graduadas desde hace 10 años. Ajá. Y ahora ya hicimos es un diplomado que dura 2 años. Y después, yo soy como la pionera, digamos, del food coaching. Hice un diplomado que la SEP no lo puede aceptar, avalar, porque de alguna manera compite con algunas carreras, pero la SEP tiene una instancia que se llama Conocer y está avalado por Conocer, porque sí salimos con título y después ya hicimos como la maestría. Y yo soy una estudiante empedernida y me fascina. Entonces, sí, eso te iba a decir. Y de pausa nada, ¿no? No le hiciste caso. No le hiciste caso a Dieter. Y seguí, pero de verdad el punto es que lo que decía hace rato es mi pasión. Porque gracias a lo que vivo, estudio, y gracias a lo que estudio, o lo que comparto, yo también aprendo. Entonces siento que no es la sanación ideal para mí y bueno, para muchísimas personas. Y bueno, tengo mi consultorio también, en donde no es solo terapia, sino es una terapia a nivel integral. Y lo que hacemos es como una radiografía de la persona fisiológica, o sea, cómo está físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Y yo no trato eso, y por supuesto nutricionalmente. Y es como ayudar a la persona a regresar a sí misma, ¿no? Creo que esto que te decía de habitarnos, yo lo que veo es que nacemos con una esencia, ¿no? Una esencia, se le llama el ser, el alma, la esencia. Y en el momento en que vamos interactuando en este mundo, pues somos seres biopsicosociales, ¿no? Y por ser sociales tenemos que pertenecer. Pero esto lo que nos hace es de repente nos vamos desprendiendo de nuestra verdadera esencia. Porque tengo que pertenecer, porque mi mamá me dice, te comes lo que yo digo. Oye, es que no te lo comes porque yo digo. Entonces, como que dejamos de creer en nosotros, ¿no? En esta intuición. Por el otro lado, te tienes que poner esta ropa o llegas a la escuela y, ¿puedo ir al baño? No puedes hacer pipí, ¿no? O sea, nada más empezar a ver que nuestras necesidades básicas, tenemos que pedir permiso para hacer nuestras necesidades básicas. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos separando un poco de esta esencia y dejamos de creer en nosotros, ¿no? Creemos en lo que el sistema nos dice, lo que el doctor nos dice, lo que mi amiga me dice, lo que la señorita de Instagram me dice, ¿no? Y creo y todo, ¿no? Jung decía, somos seres que tenemos la boca abierta y lo único que estamos haciendo es tragar sin cuestionarnos. Y entonces creo que hoy
lo que veo muchísimo son unas crisis emocionales muy fuertes, muchos panic attacks, mucha ansiedad, ¿no? El suicidio ha crecido. Fíjate que en la consulta de cirugía plástica, que es a lo que yo me dedico, me encantaría casi que todas pudieran pasar a sí o sí, primero por una consulta con ustedes. Evidentemente hay quien te das rastros o signos que tú dices, híjole, pues no le conviene operarse para nada porque no está en un momento de estabilidad emocional o no está bien consigo misma. Y la cirugía o el cambio que le pueda representar no solo no le va a ayudar, sino lo puede empeorar. Entonces a ellos pues las mandas directamente con la trap. Pero esto de aceptarnos y de todo lo que te va generando el mundo exterior y que te lleva a veces a buscar soluciones que llegas hasta una mesa de quirófano, a veces es bueno como replanteárselo, ¿no? Entonces a mí por eso me interesan mucho todos estos temas, porque sí creo que a todos nos haría muy bien como hacer una pausa de las que no te gustan y buscarnos un poquito hacia adentro, ¿no? Claro. Y reencontrarnos y reconectar en la parte espiritual y en todas para que nos somatices cosas, que es lo que estabas diciendo. Platícame un poquito antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, el volver para habitarme, ¿cuándo lo hiciste y cómo lograste como compilar toda la información y todo esto, ¿no? Hace un año salió en noviembre, precisamente. Es un libro que no voy a decir que es una autobiografía porque no es una, pero cuento mi historia y paralelamente voy como dando todos los fundamentos, digamos, espirituales, psicológicos, médicos. Hablo mucho de epigenética y de qué manera en la experiencia en mi vida, que fue esto que decía yo, estos patrones, pues digo, yo tuve que cuidar a mis papás, fueron las circunstancias de mi vida, pero me fueron separando de quien realmente era Mónica, de esa niña que en lugar de ser niña tenía que cuidar, tenía cumplir que ser una con adulta. Obligaciones. Exacto. Y que pues aprendes esos patrones y luego quererlos romper no es tan fácil. Y de repente pues me encuentro con estos eventos, con una anorexia, me encuentro con una fatiga crónica, una enfermedad que me frena al 100% y es el momento de entrar y reconectar y volver a habitarme. Esto, por supuesto, creo que todo el mundo nos tenemos que estar habitando todo el tiempo porque vivimos en un sistema que nos saca. Y entonces platico mucho desde el punto de vista de la mitocondria, de la epigenética, y también de los ACEs, ¿no? De estas experiencias adversas en la infancia. Porque la gente a mí me ve y anda a decir, no, pues Mónica es súper sana y saludable. Y soy una persona que la verdad le dedico mucho. Y no hablo de sana y saludable ni como todo el día ensaladas, ni hago ejercicio todo el tiempo, porque eso es lo que la gente hoy cree que es sano y saludable, ¿no? Para mí sano y saludable es estar en equilibrio. Ayer les decía. Oye, y dormir, ¿no? Como epidemia de insomnio o de mal dormir que tenemos hoy en día es increíble. Increíble o sea, yo siempre hablo como del iceberg, ¿no? Y la punta del iceberg puede ser el cáncer, puede ser diabetes, puede ser no aceptarte, puede ser el insomnio, pero ¿cuál es la causa, no? Y lo que pasa es que hoy la medicina, yo le llamo la 2.0, que es como la más tradicional, o sea, te duele la cabeza, pues un medicamento, ¿no? Estás deprimido, pues un antidepresivo, o vamos a ponerlo desde tu punto de vista, no me gusta la cadera, me corto la cadera, y entonces pero ¿qué hay abajo? Te puedes cortar y te puedes operar, no pasa nada, te puedes tomar el Advil, sí, pero si no llegas al fondo, arrastramos y se nos hace una bola enorme, ¿no? Entonces, ¿qué es sano y saludable? Yo creo que depende mucho, yo hablo mucho de la bioindividualidad para cada persona. Si me voy al tema de la comida, pues un blueberry puede matar a una persona y a otra puede ser un superalimento, ¿no? Claro. Si hablo de ejercicio, a mí me pasó, pues yo hacía triatlones y me tronó, fue la gota que derramó el vaso de agua, entonces, y a otra persona le puede servir mucho. Entonces, hoy vivimos como en ¿no? En estas cajas de zapatos de todos tenemos que hacer ejercicio, todos nos tenemos que meter al agua fría, todos nos tenemos que hacer esto y se nos ha olvidado regresar y dependiendo de cada circunstancia, de cada uno es realmente lo que hacia donde tenemos que ir. Oye, suena muy, muy interesante. Y vas a la FIL, ¿no? O estuviste en la FIL. Voy a la FIL la próxima semana, sí. Ok. ¿Y cómo se va a desarrollar? Ahí hay talleres, puedes estar en contacto con la autora. Voy a dar dos pláticas. Yo fui mi propia editora. Y entonces, bueno, es un tema porque tienes que tener una editorial
como para hacer mucho más ruido, pero ahora supe que en el AFIL, no sé si es por primera vez, pero ya hay ciertos grupos, digamos, que están apoyando a las personas que no tenemos una editorial, y entonces voy a ir a dar unas pláticas ahí sobre mi libro y sobre la historia y todo, entonces... Pues buenísimo, te agradezco muchísimo que me lo hayas compartido porque creo que nadie se lo puede perder. Volver para habitarme, Mónica Strauss. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Moni. Lamentablemente se nos va a acabar el tiempo, pero yo creo que me va a gustar muchísimo que vengas pronto a hacer otro episodio para seguir ampliando todos estos horizontes y que nadie tenga la necesidad de estar viviendo con esta angustia, esta ansiedad, estos vacíos que tanta gente percibe en la actualidad, ¿no? Sí. Unas redes sociales, Moni, donde te puedan encontrar. Yo sé que las tienes súper pobladas, pero red social, correo, donde quieras que te pueda contactar el auditorio si tiene alguna pregunta. Sí, es Food for Life Institute. Okay. Ahí en Instagram, ahí estamos. Igualmente en Facebook. Y ahí me puedo inscribir al diplomado, o te puedo también hacer una consulta, o puedo sacar una cita contigo. Sí, ahí escriben y tanto las personas que están interesadas en los diplomados, tenemos talleres también de 3-4 días, tenemos retiros, tenemos congresos, o sea, yo digo que lo único que hago en el instituto, no me gusta esta palabra, pero la vamos a poner así, lo único que vendemos en el instituto es información, porque para mí realmente creo que cuando estamos informados tomamos decisiones que van a ir conforme a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Pues muchísimas gracias por haber venido. Ella es Mónica Strauss, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y los invito a no perderse este episodio. También está en todas las plataformas del Heraldo Media Group y el video está en YouTube. Nos vemos pronto. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.